Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. Creo que hemos tenido un bonito tiempo de alabanza, donde hemos podido sentir la presencia del Señor, donde hemos podido cantarle y agradecerle de esa forma. Estos cantos que están enfocados en darle esta gratitud y reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a reflexionar en Jesucristo, en quién es la persona de Jesucristo. Sabemos de que hemos estado viendo en cultos anteriores parte de la declaración de fe que tenemos nosotros como Iglesia de Dios. Y ya hemos hablado en el primer culto, que fue lo de creemos en la inspiración verbal de la Biblia, y en el segundo, que sería el segundo artículo, creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la primera parte del tercer artículo de la declaración de fe. Este es un artículo un poquito más extenso, por eso lo hemos dividido en dos partes. Y hoy vamos a reflexionar, vamos a aprender de esta declaración de fe, que dice de la siguiente manera: creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Creo que nosotros, cuando pensamos directamente en el Hijo de Dios, utilizamos expresiones como Jesús, el Cristo, Jesucristo. Y de cierto es que cuando vemos la palabra Jesucristo, esta es una unión de dos palabras griegas. Una que es Christos, que significa el ungido, y Kurios, que significa Salvador. Y en el mismo nombre de Jesucristo ya nos dice mucho acerca de Él, de quién Él es y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, con tan solo su nombre. Y cuánto más si nosotros nos ponemos a leer su palabra y descubrir en su palabra quién es Él y conocerlo de esta manera mejor. Y nosotros podemos ver, gracias hermana, a lo largo del Nuevo Testamento, que se mencionan distintos títulos que se le hacen a Jesús. Vemos que se habla de Jesús como el Hijo de Dios, como el ungido, como el profeta, como sumo sacerdote, y se hacen diversos títulos para expresar quién es Jesús o cómo la gente lo reconocía en aquel entonces. Y depende mucho de quién es el escritor, por ejemplo, de un libro que nosotros encontremos en el Nuevo Testamento. Depende mucho también de a quién está dirigido el texto. Si está dirigido a los judíos, como en el caso del Evangelio de Mateo. Si está dirigido a los gentiles, como en el caso de Lucas. Si está dirigido a los griegos, como en el caso de Juan. Todo esto influye en cómo el autor del texto bíblico se va dirigiendo o expresando estos títulos acerca de Jesús, reconociéndolo como el Cristo desde esta concepción de fe, desde este mensaje que se presenta del Evangelio en todos los libros del Nuevo Testamento. Me estoy enfocando en el Nuevo Testamento porque vemos que aquí es donde se hace este énfasis en nuestro Señor Jesucristo, pero toda la Biblia en sí da testimonio de Él. Y todo esto tiene relación entonces en cómo vemos nosotros que a veces se refieren a Jesús para hablar de Él como este personaje que creo que todos tenemos esta plena conciencia y certeza de que es un personaje histórico, un personaje que como tal existió y en el cual creemos, pero que anteriormente las primeras personas que comenzaron a construir su fe en Él no creían que Él era simplemente un personaje como cualquier otra persona, sino que veían en Él algo más. Y entonces nosotros vemos que en el texto bíblico existía cierta noción de que esperaban a un Mesías, de que esperaban a alguien que viniera a rescatarles, a alguien que viniera a salvarles, pero ¿salvarles de qué?
pues ellos querían ser salvados de su condición política, de su condición social, y eso era lo que esperaban. Y entonces, ¿qué era lo que pensaban los judíos? Ellos pensaban en un Mesías que iba a venir como en forma de rey, como en forma de alguien importante, despampanante, pero cuando viene y se presenta Jesús, no se encuentran con esta idea que tenían del Mesías, sino con todo lo contrario. Y Jesús empieza a darse a conocer con sus actos y sus palabras y a construir una imagen del Cristo que no era la que tenía el pueblo en aquel entonces. Y empieza entonces él a presentarse. Nosotros vemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 18, la palabra dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos aquí entonces que en este versículo se resalta cómo Jesús, si en algo estaba él plena consciente, es de que era hijo de Dios. Sin embargo, no vemos que explícitamente él se haya mencionado como el Mesías. Y esto es algo muy interesante porque hay un motivo por el cual él no dice: oigan todos, yo soy el Mesías y he venido, sino que a través de lo que él era y lo que hacía, comenzó a darse a conocer como tal sin decirlo explícitamente. Y vemos de que cuando las personas comienzan ya a identificarlo a él como este Cristo, como esta persona que puede darles una salvación que no era la que tenían pensada, entonces las autoridades comenzaron a incomodarse, y aún más cuando escuchaban afirmaciones como esta de que él era el Hijo de Dios, porque pensaban, bueno, está blasfemando, lo consideraban de esa manera, porque cómo una persona iba a venir y decir que era el Hijo de Dios. Y esto era chocante para las autoridades religiosas de aquel entonces. Vemos que en el texto bíblico se hace un reconocimiento de quién era Jesús. Jesús como el Hijo del Hombre, Jesús como el Señor, Jesús el Salvador, Jesús el llamado de Dios, Jesús el Logos, como habla Juan, Jesús el Mesías, Jesús el siervo sufriente, Jesús el Hijo de Dios, el unigénito, que es lo que nosotros vemos en este artículo de nuestra declaración de fe. Creemos en Jesucristo, que Jesucristo es el unigénito del Padre. Y todo esto me lleva a pensar entonces cómo las personas le colocaban títulos a Jesús de acuerdo a las experiencias que tenían, a lo que veían de él. Y esto me lleva a preguntar entonces, ¿qué título nosotros le hemos atribuido a Jesucristo en nuestras vidas? ¿Cómo reconocemos nosotros a Jesús en nuestras vidas? ¿Lo reconocemos como el Cristo porque le da sentido a nuestra existencia? ¿Lo reconocemos verdaderamente como nuestro Salvador? Y cabe también hacernos la pregunta a nosotros mismos: ¿hemos realmente hallado al Mesías en nuestras vidas ahora? Y en base a esto que les he mencionado, quiero que podamos nosotros reflexionar leyendo unos textos bíblicos, y en estos textos vamos a ir aprendiendo sobre Jesucristo como el Cristo. En la primera carta de Juan, si usted gusta acompañarme para hacer lectura de esto, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 9. Vemos que el escritor de esta carta hace bastante énfasis en Jesús como el Hijo de Dios, el unigénito. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y Juan 3:16, que es un texto que todos conocemos ya, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. Y me parece muy interesante que cuando uno estudia el texto bíblico, en el idioma original se puede dar cuenta de dos aspectos muy importantes que a veces pasan desapercibidos, pero que vemos que los escritores, por ejemplo, del Nuevo Testamento, ellos hacen distinción cuando se refieren al Hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo, y cuando están refiriéndose a los hijos de Dios, porque nosotros vemos, por ejemplo, en la primera carta de Juan, que habla acerca de los hijos de Dios y los hijos del adversario. Pero cuando habla de los hijos de Dios como la comunidad, que nosotros también nos identificamos como esta comunidad que ha aceptado a Dios como Padre y también como herederos para ser sus hijos. Y aquí utiliza un término el escritor que es tecno, pero cuando se refiere a Jesús utiliza un término especial para referirse a Jesús y es jurios. ¿Por qué utiliza un término distinto? Porque los escritores del texto bíblico están reconociendo que Jesús no es un simple mortal, sino que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito, y que como tal le están atribuyendo una categoría divina. Están reconociendo su divinidad como el unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Y vemos entonces que consideraban a Jesús como el Cristo, pero no todas las personas pensaban que Jesús era el Cristo, que Jesús era aquel que iba a salvarles. Algunos pensaban de él como un simple profeta, otros ni siquiera consideraban que fuera una persona que realmente estuviera diciendo la verdad, sino que lo tachaban de mentiroso. Y así como también pasa en la actualidad que algunos aceptan que Jesús es el Cristo, hay otros que no. Y vemos entonces que en el texto bíblico se habla acerca de que algunos reconocían a Jesús simplemente como un profeta. Y si nos ponemos a pensar que era difícil para ellos aceptar que Jesús era el Cristo, aún más difícil era aceptar que Él era Hijo de Dios. Porque decir que era Hijo de Dios era subir a Jesús en una categoría ya de divino. Entonces esto no era tan fácil de aceptar para las personas en aquel entonces, porque eso significaba entonces subirlo en esta categoría de divino. Y aquí es donde vemos que muchos de los líderes de las comunidades religiosas de entonces comenzaron a estallar de ira, comenzaron a planear entonces cómo atacar a Jesús, cómo matarle, hasta que lo lograron, porque no creían que Él era el Hijo de Dios. Pero hoy nosotros, gracias a Dios, tenemos la plena convicción de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y hemos arraigado en nuestros corazones esa verdad bíblica. De manera que entonces para los cristianos ya no era suficiente decir solo que Jesús era el Cristo, sino que debían de proclamar con su palabra, con su testimonio, que Jesús también era el Hijo de Dios. Por eso es de que vemos también que hay textos que cuando hablan del bautismo incluyen en su fórmula bautismal este elemento, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Juan en su capítulo 20, versículo 30 y 31, dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no fueron escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Vemos entonces que el mismo escritor del Evangelio según Juan está diciendo cuál es el propósito de su escrito, y él en su escrito evidencia esto: dejar en claro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y dando testimonio entonces por escrito de esta verdad. Una característica que también nosotros podemos ver, por la cual consideramos que Jesús es el Hijo de Dios,
es porque es Él quien posibilita que nosotros podamos participar de la vida eterna. Nosotros hemos leído dos textos ya, Juan 3:16 y Juan del 20:31. Y en Juan 3:16 lo volveré a leer porque quiero hacer énfasis en esto. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego nos dice ya en el capítulo 20, versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo entonces tengas vida en su nombre. Porque es en Cristo que nosotros tenemos la posibilidad de ser partícipes de la vida eterna. Pero vemos nosotros entonces que en este texto de Juan, el autor da mucho énfasis en esta cuestión de la vida. ¿Por qué? Porque la vida está unida a lo que Cristo, a lo que Jesucristo posibilita. Él nos permite ser partícipes de la vida eterna. Pero algo que me parece muy lindo y que ha llenado mucho mi corazón aprender de la palabra es que más allá de pensar solo en la vida eterna como algo del futuro, que no digo que no debe ser así, nosotros vamos a tener un momento cúspide donde vamos a experimentar de la presencia del Señor. Pero pensar que la vida eterna, como lo expone aquí el autor, desde el análisis que podemos hacer del texto, vemos que no es solamente una cuestión futurista, algo que sucede solamente después de la muerte, algo que ha de venir luego, sino que la vida eterna también, desde la perspectiva de Juan, nos permite el valorar la vida, nos permite el poder ver que Dios está presente también ahora en nuestra actualidad, nos permite entender que podemos experimentar también a Dios en nuestra vida y de esta manera vivir vidas plenas en Él. Nos permite ver de que la vida eterna es esta plenitud de vida, que es este significado que nosotros encontramos en Dios por medio de Jesucristo, porque Él nos ha posibilitado el tener esta cercanía con nuestro Dios. Por lo cual entonces a nosotros nos queda el confiar plenamente en Él y saber que así como ahora podemos experimentar también de esta plena vida que Dios nos da, de esta vida plena en la que podemos nosotros entrar gracias a Jesucristo, que también podemos nosotros, incluso con los altibajos, con los problemas que tal vez podamos atravesar, incluso en medio de la tristeza, entender que esta vida plena consiste en que Dios está acompañándonos, en que Dios está presente y que con todas las imperfecciones que trae la vida, Dios está. Tener la certeza de que todo esto hermoso que ya experimentamos, porque experimentamos a Dios en nuestras vidas, en un momento, en un futuro vamos a experimentar, como nosotros lo decimos utilizando esta figura, vamos a ver un día a Dios cara a cara. Tenemos esa confianza en Él. También creemos que Jesús es el Hijo de Dios porque Él es desde la eternidad. Y esta afirmación está en línea con lo que nosotros conocemos como la preexistencia del Hijo de Dios. Tal vez es más fácil para nosotros pensar, bueno, el Padre existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero cuando pensamos en el Hijo, tal vez pensemos también en el momento que Él nace de la Virgen María, es cuando Él empieza a ser. Pero en realidad esto no es así. Según lo que nosotros creemos, es que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu han existido desde la eternidad hasta la eternidad en una relación dinámica, en una relación donde ellos
ya han preexistido desde antes de la fundación del mundo. Y en esto creemos. Creemos que en determinado momento Jesucristo tuvo que venir aquí a la tierra, entregarse, ser crucificado, pero también resucitar, porque ahí es donde está nuestra esperanza, en que no es un Cristo que simplemente murió, sino que es un Cristo resucitado. Y en esto es que nosotros alimentamos nuestra fe, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que hace lo imposible posible. Y creemos entonces que Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad. También creemos que Jesús es el Hijo de Dios por su nacimiento. Y como comunidad cristiana nosotros hemos fundamentado también nuestra fe en esto. Creemos que Jesús fue nacido de María siendo virgen. Y nosotros como evangélicos no veneramos a María como lo hacen los católicos, pero reconocemos que mediante este acto dado por el Espíritu Santo, Jesús ha nacido de esta virgen. Y leemos en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 32, y también voy a leer el versículo 35 que dice la palabra de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por tanto, también por causa de este nacimiento, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad, compartiendo esta gloria y naturaleza con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y es llamado Jesús también Hijo de Dios, porque creemos en este nacimiento virginal. Vemos entonces que parte de nuestra declaración de fe dice esto: creemos que Jesús es el Cristo, creemos en Jesucristo y creemos que Él es el unigénito del Padre, concebido por el Espíritu y nacido por la Virgen María. Creemos entonces en Jesucristo. Jesucristo, quien se dio a conocer como una esperanza presente desde la eternidad y hasta la eternidad, pero que en su encarnación nos permitió conocer a un Dios cercano, a un Dios accesible, a un Dios que quiere relacionarse con sus hijos. Y la predicación y conducta de Jesús, y con esto quiero ir culminando, vemos que todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús habló, llevó a la gente de aquel entonces a hacerse preguntas. La gente empezó a preguntarse: ¿quién es este hombre que habla de esta manera? ¿Será que Él es el Cristo que tanto esperamos? Y algunos afirmaban que así era. Algunos de sus discípulos incluso dudaron, pero otros creyeron que Él era el Cristo. Y así la gente comenzaba a preguntarse entonces: ¿será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? Y el título del Cristo se convirtió en algo tan importante con lo que identificaban a Jesús, que vemos que ya se convirtió en un nombre propio: Jesucristo. Pero también en aquel entonces, en esta época bíblica, existía cierta confusión sobre qué era en sí el Mesías, porque algunos tenían unas interpretaciones, otros tenían otras interpretaciones. Pedro, como discípulo de Jesús, confesó que Él era el Mesías, y nosotros lo podemos leer en el texto bíblico, pero no lo confesó desde una perspectiva judía como el político que iba a venir a liberarlos, sino desde una tradición más profética, como aquel ungido por el Señor. Pero Jesús viene y a través de sus mismos actos, Él le da un nuevo sentido a lo que ellos conocían como el Mesías.
Él viene a construir una nueva forma de conocer lo que es el Cristo, una nueva forma de esperanza, porque ya no se presenta a Él como un Mesías despampanante, sino como un Mesías del dolor, como un Mesías de la cruz, como un Mesías que fundamenta su ministerio en el servicio a otros. Vemos que Él cambia esta mentalidad y por eso quizás podríamos pensar de que no se declara Él a sí mismo como Mesías, para que no hubieran confusiones, porque la gente de aquel entonces tenía una idea distinta de lo que Jesús realmente quería dar a conocer, desde el servicio, desde la humildad, como ese Mesías del dolor en la cruz. Quizás hoy en día también nosotros, al llamarlo el Cristo, estemos teniendo una idea distinta a la que Cristo nos está hablando en su texto. Quizás pensemos en el Cristo, es el Cristo solamente si hace lo que yo le pido, es el Cristo solamente si escucha y responde mi oración tal y como yo la pido. Pero la verdad es de que Él seguirá siendo el Cristo, responda o no responda. Porque lo que lo constituye en ese Cristo es porque Él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Y que Jesús sea el Cristo entonces, no quiere decir que inmediatamente cuando yo decida creer, los problemas se escapen solo porque sí. Los judíos tenían esta esperanza de que el Cristo iba a transformar toda su realidad, que iba a cambiar absolutamente todo el orden de las cosas. Pero en realidad eso no sucedió así. Hubo un cambio, pero no el cambio que ellos esperaban. Hubo transformación, pero no la transformación que ellos esperaban, porque de una u otra forma Cristo obró, y obró de una manera sobrenatural, en aquel entonces como lo sigue haciendo ahora. La vida, la misión, la muerte y la resurrección de Cristo dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Cristo. La gente en los tiempos de Jesús le asignaba títulos para referirse a Él, porque así lo iban reconociendo de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su percepción, pero también de acuerdo a cómo Jesús se presentaba ante ellos, a las formas en las que obraba, y la gente iba reconociendo y definiendo mediante títulos cómo concebían a Jesús. Algunos lo veían como el Cristo, otros como profeta, otros quizás como alguien que decía mentiras. Y Jesús no se preocupa tanto por corregir las imágenes quizás erróneas que la gente tenía de Él. Jesús lo que hace es llamar a la gente, llamarla que pueda ser parte de esta comunidad, llamarla que pueda ser parte de su ministerio, que pueda ser partícipe, y que en la actitud que ellos tengan de entregar su vida puedan irse dando cuenta quién es el Cristo realmente. Puedan ir reconociendo que Jesús es el Cristo. Jesús entonces, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, quien ha posibilitado que nosotros podamos vivir vidas plenas y que nos encontremos con la esperanza en medio de este mundo que a veces nos deja desesperanzados. Jesús, el Hijo de Dios, nos recuerda hoy a través de su palabra que mediante Él nosotros somos partícipes de esta vida eterna, de la que somos partícipes ya, y hemos de ver en un momento cúspide a nuestro Señor cara a cara. Por favor, póngase de pie y acompáñeme. Vamos a hacer una oración. Y quisiera pedirle que usted pueda tomarse unos minutitos para pensar en el sacrificio de Cristo y en todo lo que eso significa en su vida. Que piense quién es Cristo en su vida, que recuerde cómo le conoció
y la razón por la cual usted sigue firme en la fe. Y que si tal vez su fe ha desfallecido, recuerde en su palabra lo que Él dice, que Él nos llama a poder ser partícipes de esta vida y que hay esperanza en Él. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos recuerda, Señor, quién es Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra es un vivo recordatorio de Jesucristo, de su amor, de su obra, Señor, y de esta convicción que nosotros abrazamos en nuestros corazones de que Él es tu Hijo y de que mediante su sacrificio nosotros hemos podido recibir redención. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio hemos podido ser reconciliados contigo. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio hemos podido conocerte y encontrar una esperanza de vida, encontrar sentido a nuestra existencia, Señor. Gracias, porque constantemente nos recuerdas que tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos verte en nuestro día a día, porque podemos ver tu fidelidad, Señor, en todo lo que haces. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque a través de las personas también podemos verte, porque a través de otros, Señor, también podemos ver tu fidelidad, tu acompañamiento. Y tenemos, Señor, motivos por los cuales agradecerte. Si acaso a veces, Señor, se nos dificulta poder verlo, te pedimos, Señor, para que nos ayudes a poder ver esos motivos por los cuales dar gracias, Señor. Enséñanos a ser personas agradecidas en medio de cualquier circunstancia, Señor. Enséñanos a poder ver, Señor, que tú estás presente en cualquier circunstancia. Señor, te pido por la vida de mis hermanos. Bendícelos, Señor, llénalos de tu presencia, llénalos, Señor, en sus corazones de esa convicción de que Jesús es vida y de que en esta vida, Señor, nosotros podemos encontrar esperanza. Gracias, Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.